¿Sabes cuál es el enemigo más peligroso que enfrentas todos los días? No es el miedo, no es la duda. Es esa vocecita interna que te repite las mismas y las mismas excusas una y otra vez. Nos han enseñado que la motivación muchas veces viene de afuera, que necesitamos frases inspiradoras, discursos motivadores o golpes de suerte para cambiar nuestra vida. Pero déjame decirte que eso es totalmente falso. Los más grandes pensadores de la historia sabían algo que la mayoría de personas ignora, y es que tu vida es el resultado directo de las palabras que te dices a ti mismo. Cada día, esas palabras se convierten en creencias. Esas creencias se convierten en hábitos y los hábitos en tu vida, en tu destino. Así que en el video del día de hoy quiero compartirte 10 frases que debes repetirte todos los días. Principios que pueden transformar tu manera de afrontar cualquier tipo de desafío en la vida. Por eso te invito a quedarte hasta el final de este video para que tú apliques lo que te voy a enseñar y que obviamente así notes ese cambio que tanto estás buscando. No olvides antes de empezar suscribirte a este canal, activar las notificaciones y la campanita para que no te pierdas ninguna información de toda esta información valiosa que comparto contigo, para que reprogrames tu mente, te conviertas en tu mejor versión y consigas una vida extraordinaria. Empecemos directamente. Frase número 1. Lo que depende de mí, lo controlo. Lo que no, lo acepto. Te repito, lo que depende de mí, lo controlo. Lo que no, lo acepto. La mayoría de las personas viven atrapadas en una batalla constante contra cosas que no pueden cambiar. Se preocupan por la opinión de las demás personas, por el pasado que no pueden cambiar, por situaciones que están fuera de su alcance. Pero aquí está la verdad que muy pocas personas entienden. Si algo está bajo tu control, actúa. Si no, no. Aceptarlo no es rendirse. Aceptarlo es inteligencia, es sabiduría. Imagina la energía que tú desperdicias en discusiones sin sentido, en rencores inútiles, en preocupaciones que no solucionan nada. Ahora, imagínate lo que podrías lograr si toda esa energía la enfocaras en mejorar lo que sí está en tus manos. El sufrimiento innecesario viene de luchar contra lo inevitable. Un río no se enoja porque una roca se atraviesa en su camino. Simplemente fluye alrededor de ella. Cuando entiendes esto, dejas de estresarte por cualquier cosa, por el tráfico, por los comentarios negativos, por lo que alguien hizo, por lo que alguien dejó de hacer, por lo que alguien dijo también. Aceptar no significa ser indiferente. Significa reconocer la realidad tal y como es y decidir en qué vale la pena invertir nuestro esfuerzo, nuestra energía. La tranquilidad no se encuentra en el control absoluto, sino en saber diferenciar lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar. Cada día enfrentamos situaciones que nos desafían, una mala noticia, un error, pero siempre va a haber dos opciones. Reaccionas con frustración o respondes con inteligencia. Así que en lugar de desgastarte con lo que no puedes cambiar, concéntrate en lo que sí puedes mejorar. Si puedes actuar, actúa. Si no puedes hacer nada, pues no dejes que eso te quite la paz. Tu vida no es lo que te pasa. Es cómo decides enfrentar ante ese tipo de situaciones. Y ahí está tu verdadero poder. Muy bien, frase número 2. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Nadie escapa del dolor. Perderás personas, enfrentarás fracasos, te encontrarás con momentos en los que tu vida parecerá ponerte a prueba. Pues malas situaciones económicas, financieras, de salud, malas noticias, pero aquí está la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrapados. El sufrimiento no viene del dolor en sí, sino de la forma en la que lo interpretamos. Nos enseñaron a creer que cuando algo duele, debemos resistirnos, debemos quejarnos, preguntarnos por qué nos pasa esto a mí. Pero la verdad es que el dolor es un mensajero, no es un enemigo. Es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional.
El dolor es momentáneo, pero el sufrimiento puede extenderse indefinidamente si nosotros nos aferramos a él. Si te caes, el golpe duele, pero el sufrimiento comienza cuando empiezas a decirte a ti mismo que fue injusto, que no deberías haber tropezado, que debiste haber intentado, que quizás debiste cambiar de camino. El dolor es real, pero el sufrimiento es la historia que tú te cuentas sobre lo que pasó. Dos personas pueden vivir la misma situación, pero una la supera y la otra se hunde. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia está en la forma en la que enfrentan las situaciones. Cuando entiendes esto, todo cambia. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Más bien pregúntate, ¿qué puedo aprender de todo esto? No puedes evitar el dolor, pero puedes decidir qué hacer con él. Puedes usarlo para fortalecerte, para crecer, para volverte más sabio, o puedes quedarte atrapado en la queja, en la resistencia, en el papel de la víctima. La vida seguirá dándote desafíos, pero la forma en la que enfrentas definirá tu camino. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a transformarlo en poder. Frase número 3. El que se enoja, pierde. La ira es un veneno disfrazado de poder. Cuando te dejas llevar por el enojo, crees que tú estás ganando la batalla, imponiendo tu punto de vista, demostrando tu fuerza. Pero la realidad es que en ese momento tú estás perdiendo el control de ti mismo. Pierdes claridad, pierdes lógica, pierdes la oportunidad de tomar una mejor decisión. Piensa en la última vez que reaccionaste con ira, con rabia. ¿Realmente solucionaste algo? ¿O solamente empeoraste la situación y te llenaste de arrepentimiento? El enojo nubla la visión y te hace actuar sin pensar. Y cuando actúas sin pensar, casi siempre terminas dañándote a ti mismo, no a las demás personas. Los grandes pensadores de la historia sabían que la persona más fuerte no es la que más grita, ni la que se impone con rabia, es la que mantiene la calma cuando todo se descontrola. El que se enoja pierde porque entrega su poder a las demás personas. Cuando alguien logra sacarte de tus casillas, te domina, te manipula, te hace bailar a su ritmo. Si un comentario te hace explotar, esa persona ya ganó. Si una situación te saca de quicio, perdiste el control. Pero cuando logras mantenerte sereno, cuando no caes más bien en la provocación, te conviertes en alguien que no puede ser movido por nada ni por nadie. Imagínate enfrentar cualquier problema sin perder la calma, sin decir cosas de las que te vas a arrepentir, sin permitir que nada te afecte más de lo necesario. Y la verdadera victoria no está en mostrar quién tiene la razón, así con gritos, con golpes en la mesa, sino más bien demostrarte a ti mismo que nada ni nadie puede arrastrarte a un estado en el que tú pierdes tu claridad. Así que la próxima vez que sientas que el enojo se apodera de ti, recuerda esto: quien mantiene la calma tiene el control, y quien pierde el control, y quien tiene el control siempre gana, siempre gana. Frase número 4. La vida es corta, no la desperdicies en tonterías. La vida es corta. Cada día que pasa es un día menos, pero la mayoría de las personas viven como si fueran inmortales, posponiendo lo importante, perdiendo tiempo en discusiones sin sentido, preocupándose por cosas que en un año ni siquiera se van a acordar. Se obsesionan con la opinión de las demás personas, se enredan en dramas innecesarios, se paralizan por el miedo a lo que podría salir mal. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando, el tiempo no espera, no se detiene, y cuando te das cuenta, ya no puedes recuperarlo, el tiempo ha pasado. Lo que hoy ves como una rutina interminable, un día será solamente un recuerdo. Y la pregunta es, ¿estarás orgulloso de cómo la viviste o te lamentarás por lo que no hiciste? Los sabios de la antigüedad reflexionaban constantemente sobre la brevedad de la vida. No para llenarse de ansiedad, sino para recordarse a sí mismos que cada minuto cuenta. No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta de lo que realmente vale la pena. Siempre estuvo frente a ti. Piensa en esto. Si supieras que te quedan solamente meses de vida, ¿en qué dejarías de perder el tiempo?
¿Qué harías diferente? ¿Con quién pasarías más tiempo? Ahora, entiende algo que es muy poderoso. Esa posibilidad es real. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Y justamente por eso, cada día debe vivirse con intención. Deja de invertir tu energía en cosas que no suman, en relaciones que te restan, en pensamientos que solamente te frenan. No necesitas un evento trágico para empezar a valorar lo que tienes. La vida es corta, sí, pero también es suficiente si decides enfocarte en lo que realmente importa. Frase número 5. Eres lo que repites cada día. No eres tus intenciones, no eres tus sueños ni tus planes para el futuro. Eres lo que haces todos los días, porque eso es lo que va moldeando tu vida. Si cada mañana pospones la alarma, te quejas por todo y dejas todo para después, ya sabes qué va a pasar. Con eso tú estás construyendo tu vida. Una vida de postergación, una vida de excusas, una vida de estancamiento. Pero si todos los días haces, aunque sea un pequeño esfuerzo por mejorar, por cumplir tus compromisos, por fortalecer tu mente, por leer, por aprender algo nuevo, entonces sin darte cuenta, estarás creando una versión mucho más fuerte de ti mismo. Como te das cuenta, no se tratan de cambios drásticos de un día para otro, sino más bien de acciones pequeñas y constantes que con el tiempo se van convirtiendo en tu nueva identidad. La gente espera motivación para empezar, pero la motivación es inevitable o inestable más bien, porque viene y se va. ¿No? Lo que realmente transforma tu vida es la disciplina y la disciplina se construye con repetición. Cada decisión, por insignificante que parezca, te está acercando o te está alejando a la persona que quieres ser. Lo que comes, lo que lees, cómo reaccionas a los problemas, cómo hablas de ti mismo, todo suma o todo resta. Si repites hábitos de mediocridad, te conviertes en una persona mediocre. Si repites hábitos de crecimiento, te conviertes en alguien que está creciendo, que está avanzando. No hay atajos. Solo lo que haces una y otra vez, eso es lo que te va a llevar al éxito, al fracaso. Así que mira tu día a día y pregúntate si las cosas que haces en automático te están llevando donde tú quieres estar. Y si la respuesta es no, pues la buena noticia es que puedes cambiarlo. No necesitas esperar hasta la próxima semana, el próximo año, ¿no? O que algo externo te obligue a mejorar. Basta con que tú decidas dejar de actuar como la persona que no quieres ser y empezar a comportarte como la persona en la que tú quieres convertirte. No esperes que el cambio llegue, solamente créalo con cada decisión, con cada acción repetida, porque al final no somos lo que decimos, lo que expresamos, sino somos lo que hacemos una y otra vez. Eso es lo que nos define. ¿Vale? Muy bien. Frase número 6. El miedo es una ilusión. El miedo rara vez está basado en la realidad. La mayoría de las veces es una historia que tu mente inventa para mantenerte dentro de la zona de confort, antes de intentar algo nuevo, antes de hablar en público, antes de tomar una decisión importante, aparece el miedo. Y te llena la cabeza de excusas. Y si fallas, y si fracasas, y si te juzgan, y si todo sale mal. Pero aquí está la trampa. La mayoría de esas cosas nunca suceden. Pasamos más tiempo paralizados por el miedo a lo que podría pasar que enfrentando lo que realmente sucede. Y cuando por fin te atreves, te das cuenta de que el miedo era mucho peor que la realidad. Los grandes entendieron que el miedo no es el problema, sino más bien nuestra reacción ante el miedo. No se trata de eliminar el miedo, porque el miedo es parte de la naturaleza humana, o sea, es algo inevitable. Se trata de verlo por lo que realmente es, una señal de que tú estás a punto de crecer. El miedo a fracasar, el miedo al rechazo, el miedo a lo desconocido, son solamente barreras mentales que desaparecen en cuanto tú das el primer paso, pero si tú te dejas dominar por él, pues tu mundo se va a hacer pequeño. Cada vez que evitas algo por miedo, le das más poder al miedo.
Cada vez que lo enfrentas, en cambio, tú te conviertes en alguien más fuerte. Así que pregúntate, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántas veces has imaginado lo peor solamente para darte cuenta que no era para tanto? Ahora piensa en lo que podrías lograr si no dejas que el miedo te detenga. La diferencia entre las personas que avanzan y quienes se quedan atrás no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejarse controlar por ese miedo. La próxima vez que sientas miedo, en lugar de huir, míralo de frente y actúa de todos modos, porque lo que más temes casi nunca es real y lo único que te separa de la vida que quieres es la valentía de dar el paso que tanto has estado evitando. Camina. Frase número 7. Tu opinión no es la realidad. Lo que piensas sobre una situación no es lo que realmente es, sino solamente tu interpretación de ella. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo evento y verlo de formas totalmente opuestas. No es la realidad lo que nos afecta, sino más bien la historia que nos contamos sobre ella. Si crees que alguien te ignoró porque no le importas, vas a reaccionar con enojo, con tristeza. Pero si crees que está distraído o tenía un mal día, tu reacción va a ser totalmente distinta. Lo curioso es que nunca sabrás la verdad absoluta, porque todo lo filtramos a través de nuestras propias experiencias, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestras frustraciones. Entonces, ¿cuántas veces has sentido por una interpretación errónea? Si cambias la forma en la que interpretas la realidad, cambias tu vida. Cada vez que algo te moleste, en lugar de reaccionar de inmediato, pregúntate, ¿es esto un hecho o solamente es mi punto de vista? Cuestiona tus pensamientos porque la mayoría de ellos no reflejan la verdad, sino solo lo que has aprendido a creer. Y muchas de esas creencias son limitaciones que tú mismo has construido sin darte cuenta. Cuando entiendes que tu opinión no es la realidad, te liberas. Dejas de reaccionar impulsivamente, dejas de tomarte todo de forma personal, dejas de asumir que lo que piensas es la única verdad posible. Empieza a ver la vida con más claridad, con más flexibilidad. Cada vez que enfrentes un problema o una discusión, recuerda que lo que tú ves es solamente una versión de los hechos, no es la verdad absoluta. Y si aprendes a cuestionar tu perspectiva, vas a descubrir que muchas veces el problema nunca fue la realidad, sino más bien la forma en la que interpretaste. Bueno, muy bien, vamos con la número 8. Ya nos faltan pocas frases. La frase número 8: no necesitas la aprobación de nadie. Pasamos demasiado tiempo preocupándonos por lo que los demás piensen de nosotros. Queremos que nos validen, que nos acepten, que aprueben nuestras decisiones, pero la verdad es que por más que intentes agradar a todos, nunca lo vas a lograr. Siempre va a haber alguien que te critique, que no esté de acuerdo, que piense diferente. Y si vives tratando de encajar en las expectativas de las demás personas, te vas a perder a ti mismo en el proceso. La pregunta es, ¿estás viviendo la vida que realmente quieres? ¿O estás viviendo la vida que crees que los demás esperan de ti? El problema es buscar aprobación. Cuando tú buscas aprobación, te conviertes en un prisionero de la opinión ajena. Cambias lo que dices, lo que haces y hasta lo que sueñas, solo para recibir la aceptación de las personas que en el fondo ni siquiera están pensando en ti, tanto como tú crees. La realidad es que la mayoría de la gente está demasiado ocupada preocupándose por sí misma, ¿sí? Como para estar juzgando cada uno de tus movimientos. Entonces, cuando entiendes esto, te liberas. Dejas de actuar por miedo al juicio, por miedo a la crítica, por miedo al que dirán y empiezas a actuar por lo que realmente quieres. Piensa, ¿cuántas decisiones has postergado por temor al que dirán? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar solo porque alguien o porque pensaste que alguien no podría aprobarte? Ahora imagina cómo sería tu vida si no necesitaras el permiso de nadie para hacer lo que deseas. Esa libertad está disponible para ti en este mismo momento. No necesitas que el mundo te aplauda para saber que vas por el camino correcto. Solo necesitas ser fiel a ti mismo, porque al final la única opinión que realmente importa es la tuya.
Frase número 9. Lo que dices de los demás, a ver, lo que dices de los demás dice más de ti. Cada vez que hablas de alguien, en realidad tú estás revelando más sobre ti mismo que sobre la otra persona. Cuando criticas, cuando juzgas, cuando chismeas, cuando menosprecias a alguien, lo que realmente estás demostrando o mostrando son tus propias inseguridades, tus propias carencias, tus propias frustraciones. Las palabras que usas reflejan cómo tú ves el mundo, porque nadie que esté en paz consigo mismo necesita hablar mal de las demás personas. Pregúntate entonces, ¿qué dice de ti la forma en que hablas de las demás personas? ¿Qué mensaje estás enviando sin darte cuenta? Hablar mal de alguien es fácil, pero también es una trampa mortal. Crees que estás exponiendo los defectos de la otra persona, pero en realidad estás proyectando tus propios defectos. Quien constantemente señala los errores ajenos suele ser quien menos enfrenta los suyos. Quien vive criticando muchas veces es porque en el fondo siente envidia o insatisfacción. Así que la próxima vez que sientas tentación de criticar, detente por favor y pregúntate, ¿qué necesidad hay detrás de este comentario? ¿Realmente te aporta algo o solamente es una distracción para no enfocarte en lo que realmente deberías mejorar en ti? No pierdas tu energía con palabras vanas, con palabras vacías. Usa tu voz para crecer, para aportar, para elevar, porque al final lo que dices de las demás personas es un reflejo de lo que tú llevas dentro. Frase número 10. Vas a morir. Asegúrate de haber vivido. Un día todo esto se va a acabar. No importa cuánto te esfuerces en ignorarlo, el tiempo sigue corriendo y cada segundo que pasa es un segundo menos en tu cuenta. Pero la pregunta no es cuánto tiempo te queda, sino qué estás haciendo con el tiempo que tienes. La mayoría de las personas, como te decía, viven como si fueran eternas, postergando lo importante, atrapadas en preocupaciones sin sentido, desperdiciando sus días en cosas que ni siquiera les hacen felices. Se dicen a sí mismas que algún día empezarán a vivir de verdad, pero ese día nunca llega. Ese día quizás llegue demasiado tarde. Los grandes filósofos entendieron que recordar la muerte no es deprimente, sino más bien un llamado a despertar. Cuando sabes que la muerte es inevitable, entonces aprendes a valorar lo que tienes hoy. Dejas de perder el tiempo en recores, en miedos innecesarios, en el que dirán, y te das cuenta de que la felicidad no solamente está en el futuro, sino más bien cómo eliges vivir este momento. No necesitas esperar a tener más dinero, más tiempo o una situación perfecta para empezar a disfrutar la vida. Todo lo que necesitas es decidir que cada día será una oportunidad para aprovechar al máximo el tiempo que te queda. Imagina que hoy es el último día de tu vida. ¿Cómo lo vivirías? ¿Seguirías haciendo lo mismo que hiciste ayer o cambiarías algo? Porque la verdad es que cualquier momento puede ser tu último día. Y la única diferencia entre quienes realmente viven y quienes solo existen es que unos se atreven a actuar sin miedo mientras otras personas siguen esperando. No dejes que la vida se te escape mientras estás ocupado con cosas que no importan. Haz lo que tengas que hacer, di lo que tengas que decir, arriesga, ama, intenta, equivócate y aprende, porque al final lo único que realmente importa no es cuánto tiempo tuviste, sino qué hiciste con ese tiempo. La vida no espera, no se detiene a ver si tú estás listo, si tienes miedo o si sigues dudando. Cada día que pasa es un día menos. Cada decisión que tomas construye la persona en la que te vas a convertir. Los grandes cambios no suceden de la noche a la mañana, pero sí empiezan con pequeñas decisiones diarias. Repetir estas frases, entonces, estas 10 frases que acabo de compartir contigo, pues no solamente va a ser un ejercicio mental, sino más bien es un recordatorio constante de que tú tienes más poder del que tú imaginas, ¿sí? Que recordarás que el miedo es solamente una pequeña sombra y de la opinión de las demás personas no te define. Tu camino, pues es el que tú construyes, el que tú crees. Así que cree en ti mismo y lograrás cambios extraordinarios, garantizado. Familia, espero que estas 10 frases pues aporten muchísimo a su vida, a su crecimiento, a su desarrollo personal y espiritual.
y pues practícalas. No olvides, si te gustó este video, pues suscribirte a este canal, activar las notificaciones y la campanita y compartir este video con todos tus contactos, familiares y amigos para que también refuerces esa mentalidad inquebrantable. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.